Respiraciones superficiales y débiles escaparon del cuerpo mientras se recostaba contra la cama. Todo lo que Kiki pudo hacer fue mirar mientras Gohan luchaba. Era imposible detener su propio temblor mientras lo miraba. Goku le había prometido que todo estaría bien, y que Dende y Piccolo estarían aquí pronto para ayudar a Gohan a sanar, pero luego desapareció por completo. No había explicación, nada, solo en un ataque de pánico se había ido, dejando un montón de carne en el piso que solía ser su hijo. La última vez que se habían conocido, la había lastimado y ella le tenía miedo. Ahora todo lo que podía hacer era sentarse allí y rezar para que viniera el guardián de la tierra. Vendar las heridas de Gohan había sido una pesadilla, incluso en su estado inconsciente, todo lo que hizo fue temblar de agonía. Sus ojos no podían dejar el muñón quemado que era su brazo derecho. ¿Qué había pasado? ¿Qué causó esto? ¿Fue Vegeta? ¿Su marido ahora se iba a enfrentar a Vegeta por esto? El único que ella sabía que podría haber dañado a Gohan, y quería hacerlo, era él. Temblando, Kiki extendió la mano, colocando su mano contra la frente cubierta de sudor de su hijo y parpadeó varias veces. Esto era mucho peor que la primera vez que lo había visto, sus heridas ahora eran tan graves. Incluso cuando lo levantaba podía ver el desastre de su cuerpo. Las quemaduras lo cubrieron en múltiples lugares, los huesos estaban rotos, el brazo había desaparecido, su cara estaba hecha jirones. Tal como estaba, ni siquiera estaba segura de que él volviera a ver con su ojo derecho. Todo lo que ella quería era que su hijo regresara. Esto tenía que ser su culpa, si ella nunca se hubiera enojado con él por mentirle, entonces él no la habría lastimado, y luego Goku no lo habría llevado a Kai, ¿sabe dónde? En silencio, sintió que su propio corazón latía dolorosamente. Ella era una madre terrible. No solo había permitido que su hijo fuera secuestrado cuando era niño, sino que ni siquiera había valido la pena recordarlo cuando regresó. Luego, después de que él intentó acomodarla, ella lo arremetió por mentir sobre algo que realmente no importaba. Ahora aquí estaba de nuevo, yaciendo aquí muriendo, y con tanto dolor. La depresión creció en la mente de Kiki mientras estaba sentada junto a su hijo mayor. Cuando nació, ella tenía muchas esperanzas para él. Gohan iba a crecer con todo lo que ella y Goku realmente no tenían una oportunidad. Toda la violencia y el peligro que habían estado rodeados durante toda su vida no era algo que su hijo necesitaba. Cuando vio a Goku luchar para derrotar a Piccolo, antes de que se casaran y antes de que Gohan naciera, cuando vio un agujero en el pecho de Goku, supo que la vida de su hijo tenía que ser diferente. Podrían tener un hijo que creció como todos los demás, pero fue genial en otras cosas. Podría haber sido un erudito en un nivel que su padre era como un luchador. Una vida cómoda, donde tendría una carrera, una familia propia, y no sabría el tipo de ansiedad o dolor que sintió cuando vio a su esposo casi morir. Esas esperanzas estaban todas muertas y desaparecidas ahora. Era tan sombrío pensar que su única esperanza ahora era que él se despertara y que Dende llegara a tiempo con Piccolo para salvarle la vida. Una vida que había estado llena de tanto dolor porque le habían fallado tan profundamente. Como padres, ella y Goku le habían fallado completamente a Gohan el día que lo llevaron. Ahora todo lo que podía hacer aparentemente era disculparse por ello a cada paso. Cuando se enteró de las monstruosas cosas que había hecho, ¿cómo podía culparlo? Peor aún, todavía veía a su pequeño niño dentro de todo eso. Cuando le sonrió, fue genuino y real, como cuando era un niño pequeño. Allá afuera, cuando estaba solo, debía haber deseado tener a alguien que se preocupara por él. Fue difícil ver cuánto odiaba estar cerca de su padre, cuando a Goku le había importado tanto como a ella todos esos años. No fue justo para Goku en absoluto. Por un momento ella casi se sintió mareada cuando él luchó por respirar por un segundo, antes de calmarse. «Mamá». Una voz tranquila preguntó desde atrás. «Mamá, ¿Gohan va a estar bien?» Goten, girando la cabeza, miró a su pequeño hijo mientras él entraba con cautela, como si le preocupara que no pudiera estar allí. En verdad, Kiki casi no quería que viera a Gohan así, pero en este momento eso parecía casi escapar de ella. «Todavía no lo sé», admitió Kiki. «Solo teníamos que esperar que él estuviera bien». Cuando Goten se detuvo frente a su hermano mayor, frunció el ceño. No siempre se llevaban bien, pero ella sabía que a Gohan parecía importarle el bienestar de Goten. Era algo que él nunca admitiría, pero ella podía verlo.
Quizás su hermano pequeño le recordó lo que había pasado en su propia vida, como mirar a través de un espejo los tiempos más felices de su pasado. Cuando Goten agarró cuidadosamente la mano de su hermano, Kiki se movió para detenerlo hasta que escuchó al niño comenzar a hablar. Gohan, será mejor que te levantes pronto o mamá realmente se lastimará, advirtió su hijo en un susurro silencioso. Papá también estará herido. Sonriendo tristemente, Kiki se agachó, colocando su mano sobre el hombro de Goten. El niño no se movió por un segundo, podía ver sus manos aún agarrando las de Gohan. Incluso sin quererlo, Goku y Kiki habían colocado a Goten a la sombra de Gohan. Cuando hablaban en privado sobre Gohan, siempre terminaba conduciendo a Goten. Las veces que atrapaban al niño que siempre había tratado de sonreír, al igual que su padre, y lo ignoraban. Si Gohan muere, eso quiere decir que Goten no pudo terminar las palabras antes de que Kiki lo abrazara, finalmente rompiendo su comprensión la mano del hermano. Todo va a estar bien Goten, susurró. Tendremos todo resuelto, no tienes que preocuparte, ¿de acuerdo? Ahora ve a ver al señor Piccolo y Dende, ¿de acuerdo? Cuando lleguen aquí, quiero que los dejes entrar, ¿puedes hacer eso por mí? Goten. Ayudará mucho a tu hermano, ¿de acuerdo? Era difícil ponerle cara de valentía a Goten, pero ella quería hacerle sentir que podía ayudarlo. Después de que esto terminó, después de que Gohan fue curado o traído de vuelta, ella solo quería sentarse y hablar con él sobre lo que sucedió. No solo en lo que sucedió en esta pelea, sino en lo que sucedió en su vida. Lo que sucedió en todos esos años que se había perdido. Desde que dio el intercambio con Vegeta antes, sabía que estaba orgulloso de lo que había hecho en su vida, pero ¿por qué? ¿Por qué alguien estaría orgulloso de destruir vidas de tanta gente? Goten se deslizó de sus brazos, antes de asentir. Los cuidaré mamá, lo prometo. Kiki le devolvió la sonrisa a su pequeño hijo, antes de volverse hacia su hijo mayor. Cuando Goten salió de la habitación, ella tomó su lugar en silencio, sosteniendo la mano del adolescente herido tal como lo había hecho la primera vez que se rompió y se lastimó frente a ella. Cuando sintió que su mano se apretaba alrededor de ella por un momento, sintió que su corazón daba un vuelco. Gohan. Al ver su cabeza girar lentamente hacia ella, Kiki casi hizo una mueca, mirando lo rígido que se movía. Un párpado tembloroso se abrió lentamente, revelando su buen ojo. Había algo mal, muy mal. Le tomó solo un segundo ver dolor. Tampoco era de su cuerpo. Dentro de ese ojo, pudo ver una agonía que solo pudo haber nacido del alma. Sus manos respondieron de inmediato a las de él, e hizo todo lo posible por sonreírle. Gohan. Ella repitió. Estoy aquí, todo va a ser. Las palabras de Kiki murieron en su garganta cuando vio la forma en que se veía. Los labios temblaron cuando Gohan intentó responderle. Su pecho estaba destrozado por algo horrible mientras su mirada la miraba. Fuera lo que fuese, estaba tratando de contenerlo todo. Dentro de su propio corazón, Kiki comenzó a sentir la increíble agonía dentro del hijo de ella. Era culpa, arrepentimiento, tristeza y traición. Gohan no tuvo que decirle ni una palabra para que ella entendiera tanto, podía verlo. Las preguntas sobre lo que había sucedido desaparecieron. Yo, lo maté, dijo finalmente Gohan con la voz quebrada, apenas conteniéndose. Las lágrimas comenzaron a brotar en su ojo, y todo su cuerpo comenzó a romperse en una especie de sollozo colectivo. Por primera vez en tanto tiempo, no tenía idea de qué hacer. ¿Quién mató? No mató a Goku. ¿Mató a Vegeta? Ella conocía a Gohan, y aunque era doloroso admitirlo, realmente no le importaría matar a Vegeta. ¿Qué pasó ahí afuera? La confusión se escribió sobre sus rasgos, pero ella se aferró firmemente al brazo de Gohan de todos modos. Está bien, mira que vamos a... Antes de que pudiera terminar, Gohan intentó sentarse, pero falló, volviendo a caer en un confuso y doloroso desastre. Su mano dejó la de ella y buscó su otro brazo. Mi brazo, él tomó mi brazo. No pude, todavía no pude hacerlo, balbuceó débilmente Gohan. No, se suponía que sucediera de esta manera. Era demasiado para Kiki verlo, moviéndose, ella colocó sus manos sobre su brazo, tratando de calmarlo, antes de abrazarlo cuidadosamente. Casi parecía estar alucinando. Necesitas descansar hasta que Dende y Piccolo lleguen aquí, instó. Por favor, Gohan. Finalmente pareció calmarse visiblemente, se volvió menos frenético. Pero luego sucedió, lentamente él rompió a llorar en sus brazos. Sollozos agonizantes escaparon de él cuando ella solo lo sostuvo.
Sus propios ojos comenzaron a llorar cuando se dio cuenta de cuánto dolor sentía su hijo. No tenía más palabras para contribuir, todo lo que podía hacer era aferrarse a él y esperar que eso fuera suficiente. ¿Por qué no podía dejar de temblar? ¿Estaba llorando? Los pensamientos eran incoherentes, nada tenía sentido, apenas podía decir dónde estaba. Lo único que era constante en el mundo era el hecho de que alguien lo sostenía. Kiki, su madre, lo sostenía. Eso significaba que estaba vivo. No, por favor no esto. Estaba despertando a una pesadilla. Su brazo se había ido, su cuerpo estaba quemado y salvaje, sintió sus partes internas en una forma horrible y su cuerpo a punto de derrumbarse. El hecho de haber sobrevivido tanto tiempo fue una bendición y una maldición. Por primera vez en su vida, Gohan deseó haber muerto. El hombre que lo había cuidado y lo había tratado como si su hijo estuviera muerto. No menos muerto por su mano, matándolo por una mujer, su madre, a quien había conocido solo unos meses antes, y su hijo mocoso. Peor aún, incluso había hecho todo lo posible para salvar a Kakaroto, costándole el brazo derecho. ¿Qué se suponía que era todo esto? ¿Eso de alguna manera lo liberó de ser condenado? Apenas, había exterminado innumerables miles de millones de débiles ya. La Tierra no habría sido diferente si no hubiera sido por 2, quizás 3 personas. Entonces, ¿eso lo redimió a los ojos de los justos? Dudaba de eso. Todo lo que había hecho era matar a la única persona que le importaba antes de venir a este mundo. Vegeta tenía razón sobre él, mató a amigos al igual que mató a enemigos. No era leal en absoluto, apenas sabía el significado de la palabra. Cada segundo que lo pensaba, su humillación y dolor crecían, porque sabía que lo que Vegeta decía era verdad. Él era un traidor. Cada vez que lo beneficiaba, traicionaba a quien tenía que hacerlo. Había cometido traición hacia Paradus, Turles, Kakaroto, Vegeta, y algún día quizás incluso más fresco, ¿y todo para qué? ¿Qué sacó él de eso? Vegeta tenía razón sobre mí. Finalmente salió la verdad. No fueron los crímenes contra 1000 millones se preocupaba por, o la matanza de oficiales Planet Comercio que fallaron en sus funciones, fue el asesinato de personas que ponen su confianza en el que él se preocupaba acerca. En algún lugar en el fondo, incluso se había preocupado por Kakaroto. La pálida imagen de Turles había crecido como un tumor en él, e incluso lo traicionó lo antes posible. Sin embargo, la peor parte fue el hecho de que estaba vivo, lo que significa que Kakaroto había venido por él y lo había traído aquí. Lo que significaba que Kakaroto lo había perdonado. Eso fue peor que él dejándolo allí para morir. Un ruido ahogado se le escapó mientras sollozaba al darse cuenta. Ese idiota no tenía idea de lo que había hecho, perdonándolo. ¿Cómo podría ser que Kakaroto hubiera pensado que era redimible? Cuando se conocieron, casi lo mata y tenía razón en hacerlo. ¿Por qué debería haberlo dejado vivir? Seguía persiguiendo al chico, eso era todo lo que podía ser. No tenían nada en común, no tenían una causa común, no tenían nada en común más que sangre. Finalmente su cuerpo estaba demasiado débil para continuar sollozando o temblando. De alguna manera, a pesar de todo, Kiki estar allí se sintió reconfortante. Lentamente abriendo su ojo bueno, Gohan miró a Kiki. Se había equivocado sobre una cosa cuando estaba evaluando todo esto. La única persona a la que no había traicionado todavía, no traicionado realmente, era Kiki. Incluso cuando él le hizo daño a su mano antes, no se hizo para darle la espalda de alguna manera. La única persona en el mundo que podría decir que solo lastimaría, nunca traicionaría. Mamá, logró decir débilmente. Lo maté. Gohan apenas se dio cuenta de que se había repetido. De alguna manera, parte de él quería contarle a Kiki, quería contarle todo. Sobre cuánto le dolería, y aún dolía. Era algo que nunca se había sentido obligado a hacer en su vida, porque nunca había hecho algo tan malo en su vida. No importaba si ella no lo entendería. ¿Quién? Kiki preguntó unos segundos más tarde, buscando en su rostro alguna pista de lo que estaba hablando. Yo maté al hombre que me crió, Gohan finalmente le dijo. Me obligó a hacerlo. No tenía otra opción, quería que matara a todos los demás. No me importaba, pero no quería matarte a ti y al mocoso. Gohan sintió que respiraba temblorosamente después de decirlo. Allí estaba. Esa era la verdad, ahí fuera para que todos la vieran. El agua caliente y punzante comenzó a invadir su ojo nuevamente mientras silenciosamente se maldecía por ser tan débil.
Turles estaría disgustado por él actuando de esta manera. Así era como estaba hecho, era como estaba destinado a ser. Eren Saiyajin, el hijo mata al padre, tal como Turles le había dicho todos esos años. Solo que lo había combatido. Cada fibra de él luchó porque, ¿qué tipo de vida podría haber llevado para querer matar a su propio padre? Daría cualquier cosa por retroceder en el tiempo, incluso un día, solo para tratar de hablar con Turles una vez más. Nada de esto tenía que suceder. Si Turles lo hubiera escuchado y se hubiera dado cuenta de que este mundo era diferente. Yo no era el alfa, él sí. Lo desafié como si mi opinión importara. Debería haber hecho cola, y como no lo hice, Turles murió. ¿Por qué no me alineé? En silencio, sus pensamientos siguieron a Kakaroto. El pequeño mundo perfecto de Kakaroto, la pequeña visión perfecta de la vida parecía inofensiva. Pero lo había corrompido lo suficiente como para pensar que su vida personal importaba, cuando lo que realmente había importado toda su vida debería haber tenido prioridad. Pero no fue así, no fue suficiente por mucho que quisiera que fuera. Lo siento mucho, Gohan, Kiki finalmente susurró, mirándolo con pena y remordimiento. Tal vez ella sintió su dolor, tal vez pudo entender los bordes. Pero la mirada que tenía era una mezcla de su propio dolor, tal vez incluso dándose cuenta de que ella era la responsable de la muerte de Turles de alguna manera al estar aquí. No lo sientas, dijo Gohan finalmente débilmente en respuesta. No es tu problema, me lo hice a mí mismo. No lo siento porque hice algo. Lamento que hayas pasado por esto. Ya has pasado por tanto. Desearía poder haberte protegido de... Kiki intentó comenzar. Sacudiendo la cabeza, Gohan miró hacia otro lado. Gracias por tus palabras, madre. Pero no entiendes. Nunca podrías protegerme, y te perdono por eso. Te protegí, y tal vez eso es suficiente para mí. No tengo mucho tiempo, y no me arrepiento de nada. No te pediré que me termines, no podría esperar eso de ti. Pero te pediría que me dejes morir en paz. La expresión de su rostro pasó de sorprendida a horrorizada. Era algo incómodo decirlo, comentar sobre el final del horizonte. Pero era inevitable, estaba sangrando internamente, su cuerpo había sufrido un trauma severo y las quemaduras en su cuerpo eran agonizantes. No era solo un deseo de morir en este punto, era una realidad de muerte. Cualquier lesión como esta requeriría un tanque de regeneración, y él no tenía exactamente ninguna semilla del ermitaño. Picoro estaba muerto, y si no lo estaba, tardaría un tiempo en llegar hasta aquí, ¿y qué iba a hacer exactamente el estúpido enano por mí? No hables así, vas a estar bien, la voz de Kiki se deslizó, antes de que ella le sonriera débilmente de nuevo. Dende puede arreglar casi cualquier cosa. Inmediatamente, Gohan sintió que su corazón se detenía y deseó haberlo hecho literalmente. ¿Dende puede arreglar casi cualquier cosa? Entonces escaparía de la muerte nuevamente si esa rata verde llegara aquí. No se sentía bien. Había huido de este destino por tanto tiempo. ¿Qué hizo ahora diferente? Matar a Turles, sin rodeos, fue lo que hizo que ya no quisiera evitar este destino como alguna vez lo hizo. La idea de escapar rápidamente se volvió insoportable. Mamá. Goten corrió hacia la puerta, con los ojos muy abiertos por la emoción. Kiki lentamente dirigió su atención al niño pequeño. Gohan luchó para girar la cabeza para ver a su hermano pequeño. La expresión de preocupación estaba escrita en su rostro y Gohan solo exhaló mientras trataba de procesar el hecho de que el niño parecía preocupado por él. Todas estas personas eran demasiado confusas como para comprender completamente su mente. Ni siquiera trató a Goten tan bien con estos estándares terrestres. Pero por detrás del niño caminaron dos Namekianos de piel verde. Entonces, el Namekian sobrevivió a Turles. Sería una mentira decir que no estaba aliviado. Una de las pocas personas en su vida que se atrevería a llamar a un amigo, tal vez sería este estoico Namekian. Era sombrío pensar que casi lo había matado en su primer encuentro por estar vivo, en esencia. Ahora el guerrero más sabio estaba aquí con el supuesto guardián de este planeta, para arreglarlo. ¿Tenían una de esas semillas? Había un serio debate en su mente sobre si incluso debía tomarlo. ¿Estás vivo?, Gohan logró decirle a Picoro, antes de sonreír. Debería haberlo sabido, matar a un Namekian es notoriamente difícil. Caminando y luciendo tan serio como siempre, Picoro miró hacia abajo. Dende piensa que es apropiado curarte de tus heridas debido a tu servicio en la protección de la tierra, comentó Picoro sin rodeos. Sí, me equivoqué contigo, admitió Dende.
Salvaste al mundo, Gohan, las palabras no pueden expresarte mi gratitud por hacerlo. Así que usaré mis poderes para curarte. Entonces, el Ino verde podría curar a las personas, y parecía sincero acerca de curarlo. La pregunta era tomar la ayuda o rechazarla. En este momento podía sentir que su cuerpo disminuía lentamente. Cuando terminara, pasaría a un olvido desconocido, pero en el que esperaba que su destino fuera bastante sombrío. Era algo de lo que había huido tantas veces, algo que había extrañado decenas de veces. Ya no tenía ganas de correr. Sin rodeos, no quería vivir con la muerte de Turles en sus manos. Parecía tan extraño incluso para sus propios pensamientos, pero era cierto. El enano puede irse, no necesito su ayuda, logró decir Gohan, antes de mirar hacia otro lado. Una parte de él casi quería seguir mirando a Dende, solo para ver lo molesto que podía ponerse el pequeño verde. Fue entonces cuando casi pudo sentir el aire alrededor de Kiki enfriarse. ¿Aceptarás la ayuda de este joven ahora mismo, Gohan? La orden le llegó con rigidez. Mirando hacia arriba, pudo ver la mirada resuelta y enojada en su rostro. No fue su decisión tomar, fue su decisión. Era una madre herida que intentaba proteger a su hijo. Pero no tenía idea de que el niño que buscaba proteger no merecía esa protección. Era algo que ella siempre parecía hacer de todos modos. No, no lo haré, respondió Gohan, sintiéndose mareado. Sé lo que estoy haciendo. Estoy cansada, maná. He estado aquí antes. Estaré muerto en una hora, y creo que por primera vez, estoy de acuerdo con eso. Las palabras salieron de sus labios, y sintió que le quitaban una gran carga de los hombros, era como haberle llevado un cadáver todos estos años, teniendo tanto miedo de la próxima vida. Todavía tenía miedo, pero ahora que parecía inevitable, ahora que lo estaba dejando ir, sentía que estaba vivo por primera vez. La ironía ciertamente tenía una forma de colarse en su vida en los momentos más inoportunos. Gohan, interrumpió Piccolo antes de que Kiki pudiera continuar. ¿Es esto lo que quieres? ¿Cómo te atreves a entrar en mi casa con esa actitud? Kiki escupió. Lo estás alentando. ¿Qué demonios te pasa? Pensé que habías cambiado, pero aquí estás, actuando como alguien que quiere que Gohan tome decisiones por sí mismo, interrumpió Piccolo, mirando a Gohan con seriedad. Hemos hablado antes, y lo conozco más tiempo que tú, tendrás que confiar en mí en eso. Si esto es lo que quiere Gohan, entonces debemos respetar su decisión. Está claro que ha llegado a un acuerdo consigo mismo. Obviamente no creo que Gohan deba seguir adelante con esta acción, pero creo que entiendo por qué quiere que esto termine. De todos en la Tierra, le sorprendió que los Namek entendieran lo mejor. Quizás Vegeta, el desgraciado detestable que era, también lo entendería. La persona que conocía y que nunca podría entender era Kiki. Una cosa era ahorrarle un terrible destino a manos de Turles, otra era decirle adiós. Podía alejarla de Turles, pero al final del día, había estado muerta para ella durante más de 10 años antes de esto. No debería hacer la diferencia estar muerto otra vez. Tú, guardián, ven aquí ahora mismo y arregla a mi hijo, ordenó Kiki. Temblando ante la vista, Dende tragó saliva, antes de sacudir la cabeza. Nunca invadiría la privacidad de alguien tan profundamente como para curarlo sin su consentimiento, me temo que, bueno, Dende no parece asustado, especialmente en lo que Kiki dio un paso hacia él. Cuando Piccolo se interpuso entre los dos, su brazo estaba afuera y sus ojos se estrecharon. Dende, ve afuera. Tú también, Goten. Sin quejarse, las dos personas más bajas de la sala tomaron vuelo. Sabían que iba a haber una explosión. ¿Cómo te atreves a hacer esto, Piccolo? ¿Qué te pasa? Mamá, interrumpió Gohan, extendiendo dolorosamente y agarrando su brazo. Ella se congeló tan pronto como él. He terminado. Cuando las palabras salieron de sus labios, la vio romperse. La angustia finalmente hirvió cuando ella comenzó a temblar como lo había hecho solo unos momentos antes. Su mano todavía temblaba de adrenalina y emoción, pero en este momento estaba mucho más firme que Kiki. El dolor que le estaba causando debe haber sido insoportable. Era agonizante verlo. Por un breve momento casi tuvo ganas de cambiar su decisión, pero sabía que eso no resolvería nada para él. Nunca podría obligarse a suicidarse, pero podría negarse a recibir tratamiento. No voy a caminar por este mundo con la muerte de Turles en mis manos. Todas las otras cosas terribles no importan. No puedo vivir con lo que le hice, especialmente cuando lo hice todo por personas que conocí hace poco tiempo.
Ella lo superará. ¿Por qué tienes que irte ahora? Kiki finalmente lloró. Cuando finalmente puedas estar aquí con nosotros. Cuando finalmente pueda verte. He esperado tanto tiempo para que vuelvas a casa y ahora te vas a ir de nuevo. El estado de ánimo exterior coincidía con el estado de ánimo dentro de él mientras sonreía tristemente. Estaba oscuro, casi completamente negro. Incluso Picoro parecía nervioso por eso, pero no dijo nada. Mamá, no quieres conocerme más de lo que lo hiciste. Confía en mí en eso. Solo sé feliz de que me hayas vuelto a ver, dijo Gohan con tristeza. Sé que conocerte cambió mucho para mí. No salvé este planeta, como lo dijo Dende. Te salvé a ti y al mocoso, eso fue todo. Tuve que cometer el peor acto, en mi terrible trayectoria para hacerlo. Ese bufón Kakaroto estará aquí para ti y el niño. Cuando un rayo se arqueó en el cielo, Gohan entrecerró los ojos. Algo se sintió antinatural. ¿Fue porque se estaba muriendo? No, era una energía extraña. Antes de que pudiera preguntar qué estaba pasando, su brazo derecho se empujó contra el costado de la cama para sentarse más. Parpadeando, Gohan bajó la mirada hacia su brazo restaurado hasta las cicatrices que tenía antes de que estallara en un montón de carne. Al pasar la mano por su lado derecho, todas las quemaduras habían desaparecido, y su ojo derecho estaba abierto y podía ver las cosas nuevamente. Estaba completamente curado de las heridas que sufrió al luchar contra Turles. ¡No! Temblando, se miró a sí mismo, tratando de entender lo que sucedió. Ese pequeño 2 se enfrentó a Namekian, no lo hizo, interrumpió Picoro rápidamente. Sospecho que el cielo negro y Goku pueden haber tenido algo que ver con Kakaroto. Gohan se burló enojado, poniéndose de pie ahora mientras se sentía engañado. Después de todo eso, después de no querer vivir, se había salvado contra su voluntad. Cuando Kakaroto apareció frente a él con esa gran sonrisa tonta, usando su transmisión instantánea, Gohan no pudo evitarlo. Frente a él estaba la imagen pálida y burlona del hombre que acababa de matar. Ahora este bufón le había negado el único fin que podía ver por sí mismo durante años. No había palabras en el vocabulario de Gohan sobre lo enojado y engañado que se sentía. Era todo lo que no tenía para ir a un asalto mortal de inmediato. Ella Gohan. Dende me dijo que no podía curarte, y con un deseo sobrante, me imaginé, el golpe que conectó con su rostro fue surcado y descontrolado. Rápidamente cayendo hacia atrás, Kakaroto atravesó la puerta y se estrelló contra la pared. Gohan. Gritó su madre. El giro brusco y el gruñido furioso que le dio silenciaron a Kiki casi de inmediato, ella pudo reconocer lo que estaba haciendo. Caminando hacia el aturdido y confundido Kakaroto, Gohan miró hacia abajo. Me has robado la única muerte que podría aceptar, porque eres un idiota. No vengas a buscarme, dijo finalmente Gohan. Terminé aquí, hasta el final. Si voy a quedar atrapado en esta roca con vida, entonces no puedo estar por aquí. No puedo recordar que maté a Turles por esta choza, esta mujer, el niño, e incluso tú, Kakaroto, el pálido imitador. Gohan, ¿no estás pensando? Las palabras de Picoro continuaron, pero Gohan las ignoró, pasando a Kakaroto y caminando hacia la salida. Hermano mayor. ¿Estás mejor? Papá usó. Goten dejó de hablar cuando vio la expresión de su rostro. Con una media sonrisa por un momento, Gohan extendió la mano, revolviendo el cabello de Goten. Este niño tal vez era un reflejo de quien podría haber sido. No quería ser así, pero a veces daba miedo lo parecido que era Kakaroto al niño, pero también como podía ver tanto de sí mismo desde antes, escondido dentro de esos ojos. Hazme un favor Goten, ¿de acuerdo? Gohan preguntó, sintiéndose a sí mismo llegando a Goten por primera vez por su cuenta. Cuida de mamá por mí y no dejes que Kakaroto haga nada estúpido, ¿de acuerdo? Mirando en estado de shock, Goten tragó saliva antes de asentir. ¿Vas a volver, verdad? Goten preguntó, mirándolo con ojos escritos con preocupación. Preocupación no apta para un niño de su edad. Pero la respuesta a su pregunta fue clara para Gohan. No iba a volver, al menos no por ningún arreglo futuro que pudiera ver. Kiki, Kakaroto y Goten estaban aquí, y él estaría en otro lugar, lejos del dolor. Cada momento aquí se convertiría en nada más que un recordatorio de lo que sacrificó por estas personas. Si pudiera abandonar la Tierra, lo haría. De hecho, si no fuera por Kakaroto y su misterioso poder de curación, habría dejado el universo en cuestión de minutos. Gohan, espera. Escuchó gritos desde atrás. Ya no importaba.
con una llamarada de energía, haciendo retroceder a Goten y dejando tierra quemada y quemada a su paso, Gohan se fue volando hacia la tierra desconocida. 6 semanas después de la muerte de Turles, West City dinero, era algo que Gohan no había tenido plenamente en cuenta cuando salió de la casa del hijo. Resultó que para productos y productos terminados, uno necesitaba la moneda de este planeta, Zenith. La transición de este dinero fue bastante interesante, realizada a través de una transición física, en lugar de electrónica. Fue un cambio radical de su vida en Planet Trade, donde los créditos se transfirieron en función de las cuentas de los usuarios y se hicieron electrónicamente. Este planeta estaba claramente más al revés de lo que originalmente imaginó. El primer problema se resolvió fácilmente, la adquisición de Zenny había sido una tarea bastante fácil. Simplemente descubra lo que la gente necesitaba hacer y ofrezca servicios a cambio de Zenny. Sin embargo, la mayor parte de esto se ofreció a tasas abismales, por lo que Gohan simplemente decidió encontrar los contratos que más le pagaban. Hubo una gran cantidad de trabajo que se consideró provocado, como contratos mercenarios y asesinatos, que estaban prohibidos por la ley. La verdadera razón por la que no tomó esos contratos, por supuesto, fue el hecho de que no podía matar como lo había hecho en el pasado. En verdad, incluso había decidido el trabajo mercenario al principio, hasta que llegó el momento de hacer lo que solía hacer. Matar le recordó dónde había estado y lo que había hecho, pero sobre todo le recordó los últimos momentos que había pasado con Turles. Curiosamente, terminó haciendo varios cientos de miles de Zenny en un trabajo desmantelando un edificio antiguo. Aparentemente, los terrícolas harían esto por contratos y garantizarían una implosión segura de un edificio. Fue bastante fácil derribar el edificio en una capacidad segura, y fue fácil hacerlo por menos dinero que las otras personas que lo harían. Esa fue su primera incursión en el mundo del trabajo. Pero lo estableció lo suficiente como para comenzar con varias cosas. El primero fue la ropa. Finalmente, salir de los pantalones rotos de combate y conseguir un nuevo conjunto de ropa era importante para él. Lo que también era importante era usar ropa adecuada para su posición. Los humanos a menudo se dirigían a sus contrapartes de manera diferente en función de cómo se vestían, los que eran más respetados parecían usar trajes. Entonces, al tratar con terrícolas en un entorno urbano, decidió que su mejor opción era usar uno de estos trajes. Le haría encajar en el papel de alguien mucho más profesional. Cuando no en un entorno urbano, había encontrado un par de pantalones, que eran de material más pesado, aparentemente de mezclilla, así como una camisa básica. En este momento, 2 o 3 juegos de ropa eran aceptables. El siguiente paso en el que aún no se había entregado era buscar viviendas potenciales. Hasta ahora no le había gustado la idea de vivir en un lugar centralizado. No había razón para echar raíces en ningún lugar del planeta. Hasta ahora, el plan que había ideado para él era viajar a través de la faz de este planeta e intentar encontrarlo dentro de sí mismo ni siquiera lo sabía. Todo lo que sabía en este momento era que no le gustaba el concepto de ser cualquier lugar. Quizás podría fortalecerse mientras viajaba, entrenando en el camino. Hasta donde podía ver, en este momento, él era el más fuerte que estaba vivo. Era una comprensión sombría, por supuesto, dado que Turles le dijo que ser el ser más fuerte del universo lo haría libre. En este momento, nunca se sintió más atrapado e indefenso. En este momento, miró hacia adelante en un edificio que estaba diseñado para contener dinero. Un centro de depósito financiero, o como lo llamaban los terrícolas, un banco. Llevar todo este dinero en efectivo no solo era imprudente, sino incómodo. Lo que significaba que abrir una cuenta en este centro de depósito tenía más sentido. Caminando hacia él, con su traje negro aferrado a su figura exactamente según las especificaciones del sastre, Gohan notó que algo parecía mal. Lo que sea. Al entrar en el establecimiento, Gohan notó que el personal parecía asustado por algo, era una emoción fácil para él darse cuenta. Al mirar alrededor, notó que la mayoría de los clientes también parecían asustados, incluso acorralados en una esquina. Si no lo supieran mejor, diría que este lugar está bajo asalto. Caminando hacia el escritorio, miró a la aterradora, si no bonita, cajera. Tenía el pelo rojo con ojos verdes. En cuanto a lo que Gohan a menudo intentaba pasar por encanto, le sonrió. Hola, no pudiste ayudarme a abrir una cuenta, ¿verdad? En lugar de responder, sus ojos se dirigieron a su izquierda, antes de mirarlo de nuevo. Señor, tiene que salir de aquí.
Están tomando al rehén del banco e intentando entrar a la caja fuerte, le dijo con un susurro tenso. Robo, algo que probablemente debería haber pensado como otra alternativa cuando necesitaba dinero nuevamente. Se escuchó un clic a su lado y sintió la presencia de un terrícola. Probable hombre, con una probabilidad superior a la media de ser un criminal de carrera. La sonrisa de Gohan desapareció de inmediato y sus ojos y cabeza se volvieron bruscamente hacia el origen del ruido. Solo estoy aquí para abrir una cuenta. No interferiré con tus actividades. No quiero perder mi tiempo contigo, ¿nos entendemos? Gohan preguntó. El hombre nervioso y de aspecto más flaco tembló cuando levantó la pistola hacia él. Estrechando los ojos, Gohan trató de medir al hombre. Cállate y vete al suelo, ordenó el matón. Dispararé, hombre, dispararé. Eso fue suficiente para Gohan. Dando un paso adelante, colocó su mano sobre el cañón de la pistola y lo miró fijamente, desafiándolo a que continuara con su amenaza. Repetiré. Solo estoy aquí para abrir una cuenta. Ahora cállate la boca, como lo pones tan groseramente. Déjame ocuparme de mis asuntos, o te romperé el arma y luego tus manos, advirtió Gohan. El criminal asustado apretó el gatillo. El gas salió disparado del costado de la pistola cuando la pistola explotó, quemando las manos del ataque. Mientras retrocedía, el atacante se encontraba agarrado por la parte delantera de su camisa por el muy ileso Gohan. Mirándolo desapasionadamente, Gohan sintió una irritación, no, una mueca de ira en su rostro. Te lo advertí, dijo Gohan sin una pizca de emoción, poniéndolo de pie antes de agarrarlo de sus manos. No. Espera. Torciéndose violentamente un segundo después, los huesos de las manos y los dedos cedieron, liberando terribles ruidos de crujidos. Un grito agudo salió de su boca, antes de que Gohan soltara las extremidades articuladas rotas, antes de golpear cuidadosamente al hombre en la cara, noqueándolo pero no matándolo. Cuando los cómplices del sujeto salieron de la habitación contigua, sosteniendo armas igualmente primitivas, Gohan simplemente los miró con indiferencia. Estaba claro que vieron el destino de su compañero y no estaban de humor para negociar, dado que abrieron fuego contra él de inmediato. Atrapar las balas en el aire fue un truco barato, pero fue uno que implementó sin pensarlo dos veces. Al dejar caer las balas frente a él un momento después, los pequeños objetos metálicos rebotaron en el suelo antes de detenerse. Movimiento equivocado. Desapareciendo y reapareciendo, Gohan clavó su codo en la cara de un hombre y luego golpeó al otro. Fue en el momento en que se resolvieron estas dos acciones, ambos hombres golpearon el suelo con fuerza. Todo lo que quería era abrir una cuenta, y tengo que lidiar con esta basura. En silencio, casi deseó haber matado a los idiotas. Con un desprecio desagradable, pateó uno a través de la habitación sin ceremonias. Volviéndose hacia el empleado del banco nuevamente, sonrió encantadoramente como si nada hubiera pasado. Ahora bien, sobre esa cuenta. 4 semanas después. Pacífico. Era extraño pensar en este mundo como algo remotamente pacífico. Desde que llegó aquí, había sido una guarida de ansiedad y estrés. Los temores de Kakaroto y todo lo que representaba, los miedos de Vegeta y su fuerza, los miedos de su madre y su posible desilusión en él, todo estaba en su mente cuando se encontró inmerso en este mundo. Incluso ahora todavía tenía resentimiento hacia este planeta de débiles. Pero mientras estaba parado al lado de una de las principales autopistas que conducían al sur, Gohan miró a través de un enorme lago que se extendía por kilómetros aparentemente interminables. El agua azul clara se movió dentro de este cuerpo de agua aislado, rodeado de frondosos árboles y montañas. La cálida luz de la estrella local lo golpeó desde arriba, y el cielo estaba cubierto de una serie de nubes delgadas. Se había tomado un momento para detener su camino hacia la siguiente ciudad. El único problema con estar solo era que estaba solo consigo mismo, con sus propios pensamientos. ¿Por qué molestarse en volar a su destino, o incluso usar un vehículo humano? No tenía sentido hacerlo, dado que no tenía un objetivo real con respecto a dónde iba. No había planes a largo plazo, ni grandes planes, todo lo que tenía era el hecho de que estaba atrapado en este planeta. Se sintió más indefenso que incluso cuando se trataba de escapar de este planeta. Este mundo no era más que un pequeño punto doloroso en un mapa estelar. Bajando la mano y recogiendo una pequeña roca, Gohan la arrojó hacia el agua. El agua se separó a su alrededor cuando atravesó el lago con la fuerza de un chorro, antes de incrustarse en la arena de la playa al otro lado del lago. Eso no es exactamente saltar piedras, ¿sabes?
Gohan no necesitaba girarse para mirar para ver quién era. Una brisa cálida pasó junto a él un momento después, revolviendo su camisa y haciendo que su cabeza se moviera. Dando 2 pasos, Gohan se volvió para mirar a la sombra que lo seguía. Con los ojos entrecerrados, Gohan miró directamente a Kakaroto. Tenía algo de nervios apareciendo aquí después de su último encuentro. Todo lo que planeó siempre fue arruinado por este hombre. Ni siquiera le permitiría morir en el momento en que hubiera sido aceptable para él, y todo ¿por qué? ¿Para conocerlo? Incluso cuando vio lo feo que sabía que debía aparecer ante Kakaroto, el tonto ciego siguió presionando. Pero lo que más le molestaba a Gohan era el hecho de que lo había cambiado. Kakaroto, Kiki, Picoro y otros tuvieron un impacto significativo en él. Si no fuera por ellos, sabía que en este momento estaría en el espacio, sirviendo al orco Oler, viviendo en la opulencia y, más temprano que tarde, reuniéndose con Turles para que pudieran conquistar el universo. Le habían robado eso. Le habían robado la única cosa que siempre imaginó como su libertad mientras servía bajo el orco Oler. En cambio, había sido reemplazado por la devastadora desilusión de que su padre fuera todo lo que él esperaba que no fuera, y un mundo que lo suavizaría lo suficiente como para preocuparse realmente por las personas que no lo beneficiaban directamente. Este lugar y Kakaroto tuvieron un impacto mucho mayor de lo que él quería admitir. La peor parte fue que no podía simplemente cambiar y volver a ser como era. El daño ya estaba hecho. Todo lo que había sido antes de todo esto había sido contaminado, y estaba emergiendo lentamente como algo extraño. Parte de él casi ya no parecía reconocerse a sí mismo. Lo peor de Kakaroto, e incluso de Kiki, fue que le recordaron lo que había hecho. Le recordaron que podría haber sido alguien diferente, y le recordaron que había matado a Turles. El hecho de que cuando lo miró, Gohan vio a Turles mirándolo con ojos cansados, derrotados y moribundos, lo puso nervioso. Observó cómo Turles cedía a un destino con el que había luchado toda su vida. La libertad que quería nunca llegó, y le había robado la oportunidad. Incluso si significaba la vida de miles de millones, eso no importaba. Esos miles de millones eran simplemente insignificantes. Kakaroto, dijo finalmente Gohan, su voz tensa. ¿Qué quieres? Hazlo rápido. Quiero que vengas a casa, dijo rápidamente el hombre que lo engendraó. Kiki y Goten quieren que vengas a casa. Todos estamos preocupados. Casa. Ese lugar era solo un recuerdo para él, un lugar sombrío donde sus recuerdos lo perseguían. Momentos vagos de antes de que él pudiera recordarse le fueron a la mente, de un tiempo mucho más inocente. ¿Qué tipo de hogar te atormentaba con lo que podría haber sido? O peor, te atormentaba con lo que apenas podías recordar, o incluso te atormentaba con lo que habías hecho. Ese no era un hogar, era una jaula cuyos ocupantes le devolvieron la sonrisa. Pero detrás de cada una de sus sonrisas había un dolor frágil, tanto el suyo como el de ellos. Entonces preocúpate, respondió Gohan con frialdad. No quiero verte, Kakaroto. Puedes dejarme. El comentario fue entregado con un tono frío. ¿Por qué este hombre no podía aprender a rendirse por una vez? Solo por una vez deseó poder capitular. Pero Kakaroto era implacable, y destruiría tus defensas hasta que empezara a influenciarte. Incluso ahora, a pesar de carecer de su sonrisa habitual, podía ver la sutil determinación en él. Kakaroto no estaría satisfecho hasta que aceptara ir con él. ¿No crees que ya has hecho esto suficiente, Gohan? Entiendo que estás molesto con lo que sucedió. Pero no fue tu culpa, no te dio una opción, dijo Kakaroto, hablando como si él de alguna manera conocía a Turles. Hiciste lo correcto, y todo lo que estás haciendo es castigarte por eso. Tu madre está preocupada por ti, y con razón después de lo que sucedió en la casa. Mira, podemos solucionar esto. Algo comenzó a girar en la mente de Gohan, resentido, enojado. No fue su culpa. ¿Era eso lo que acababa de decir Kakaroto? Un ceño enojado apareció en la cara de Gohan cuando Kakaroto terminó de hablar. ¿Cómo se atreve este mono a intentar culpar a Turles? ¿No me dio otra opción? Ah, ahí es donde te equivocas, escupió Gohan. Turles me dio una opción muy clara, y si no fuera por ti y todos tus amigos follando con mi cabeza, lo habría tomado. La mirada en el rostro de Kakaroto fue decepcionada de inmediato, pero a Gohan no le importó. En este momento, todo lo que quería hacer era arremeter. Dando un paso adelante, dejando caer su bolso detrás de él, era todo lo que tenía para no atacar directamente a Kakaroto por su comentario. Tomé esa decisión y se la devolví a la cara porque...
Una mujer a la que apenas conocía pero con la que me sentía conectada porque me aburría. Por algún chico punk al que encuentro molesto. O lo peor de todo, por tener un parecido sin valor. ¿O era las tres cosas? Me mató a mi verdadera familia para usted, y yo soy responsable de él. No te atrevas a decirme lo contrario, Kakaroto. Gohan gritó furiosamente, sus palabras casi brillando con fuego. Si nunca te hubiera conocido, todo en mi vida sería mejor de lo que es ahora. Todos los aspectos. En cambio, estoy atrapado en este maldito planeta, y no puedo mirarte sin ver al hombre. Traicionado. Tenía una opción, y debido a personas como tú, traicioné todo lo que soy. Ahora piérdete, no quiero verte más, Kakaroto. Salió una mano, agarrando su hombro cuando Kakaroto lo miró a los ojos, tratando de conectarse con él de alguna manera. No puedo comenzar a entender el dolor en el que estás, pero por favor Gohan, huir de eso no es la respuesta. Has cambiado mucho desde la primera vez que llegaste aquí. Me has hecho sentir orgulloso de Gohan, dijo Kakaroto, su sonrisa finalmente apareció de nuevo. Solo ven a casa y podemos resolver esto. En ese momento, Gohan vio a Turles, no a Kakaroto, mirándolo fijamente. No había sonrisa, pero la resolución seria y fría de un hombre ahora meses muerto. Parte de Gohan casi dio un paso adelante, queriendo explicar por qué había hecho lo que había hecho. La otra parte de él se dio cuenta de que se trataba de Kakaroto. Un segundo después, Kakaroto golpeó la tierra primero. De pie sobre él estaba un enojado Gohan, con el puño aún abierto y los nudillos doloridos. La mirada en el rostro de Kakaroto lo dijo todo. Las características doloridas, pero sorprendidas, admiraban a Gohan. Era la misma mirada de traición que Turles le había dado antes de su batalla. Así que este era su destino. Para siempre estar en la garganta de este hombre porque no era quien quería que fuera. Kakaroto nunca podría ser el padre que imaginó que era, porque Kakaroto no era Turles. Era una triste y terrible ironía que fueran hermanos y compartieran la misma cara. Pero esto no era algo que Kakaroto pudiera cambiar. En cambio, todo lo que pudo hacer fue herirlo, ¿y para qué? ¿Para que él comparta su decepción y dolor? Finalmente, Gohan tuvo que admitir a sí mismo que Kakaroto no estaba haciendo esto debido a un malvado plan o algún gran plan. Al mirarlo, Gohan supo que no solo había golpeado el cuerpo de Kakaroto, sino también su alma. Justo cuando había herido a su padre, Turles. Todo lo que este hombre quería era una oportunidad para que se conocieran. La verdad era que eran demasiado diferentes, sus vidas y expectativas eran tan ajenas entre sí que nunca podrían tener el vínculo que Kakaroto deseaba. A pesar de todo eso, sabía que lastimaría a Kakaroto, Kiki y todos los demás. Incluso si no hubieran tenido la intención, habían creado su miseria. Sin embargo, para una breve ventana, Gohan habló como si le estuviera hablando al hombre que le había dado la misma mirada antes. Por ese segundo, fue como hablar con Turles. No sé por qué no aceptó la oferta. Podríamos habernos ido y todo habría estado bien, ¿lo sabías? Solo quería que mi vida volviera a ser como era, y todo lo que tenía que hacer era simplemente decir sí al plan. Nadie tenía que perder, nadie tenía que morir, dijo Gohan en voz baja, sintiéndose entumecido mientras hablaba. Nunca le pedí nada antes, siempre quité el peso que él me pidió. Siempre asumí la carga, era mi deber. ¿Por qué no pudo haber aceptado el trato? Bueno, ¿puedes decirme? De pie sobre Kakaroto, Gohan lo miró mientras trataba de aceptar el torrente de sentimientos que estaba experimentando. Conocía a Turles desde hacía 8 años, y no podía responder completamente por qué no podía haberse lamentado, y dado la única demanda que había hecho. De alguna manera, preguntarle a Kakaroto era como preguntarle a Turles, incluso si fuera solo por esa pequeña ventana. Tragando, Kakaroto apartó la vista de Gohan, sin responder. Dime, entonces Gohan exigió, su voz y su temperamento subían. Dime por qué no pudo darme la única cosa que pedí. Después de todo, tú lo causaste. No me hubiera importado una mierda este mundo si fuera por ti. Cada vez que te veo todo lo que veo es él. Cada vez que veo a Kiki, lo único que veo es a la persona que me llevó a traicionar al hombre a quien pensé que era mi padre. Cada vez que estoy en tu casa me siento como un cementerio. Mis recuerdos. Inconscientemente, Gohan estaba temblando debido a toda la ira y la pena que crecían dentro de él. Ni siquiera pude salvarlo después de la pelea, ¿lo sabías? Todavía no podía obligarme a matarlo, se ahogó Gohan, con la voz tensa.
Pensé que, si pudiera llevarlo a una de esas semillas verdes, que se recuperaría y que simplemente resolveríamos algo. No podía obligarme a verlo porque no lo hice. Quiero admitir que lo maté. Decidí volverme contra él. Me salvó la vida más veces de las que puedo recordar, me entrenó, me defendió y me enseñó todo lo que sé. Luego lo maté y todavía apenas entiendo por qué. Te llamé, cuando se estaba desangrando frente a mí. La única vez que realmente te necesité para algo y todo lo que hiciste fue quedarte inconsciente como alguien. Gohan, interrumpió Goku rápidamente, su voz tranquila. Gohan, si hubiera podido hacer algo por, cállate. Gohan respiró furiosamente. Si pudieras haber hecho algo, ¿qué hubieras hecho? ¿Ven a darme un discurso sobre cómo atacó a la Tierra? ¿O cómo casi mató a todos? O peor, ¿le hubieras hecho lo que has hecho? Para mí. Tú y este lugar. Ya ni siquiera soy yo, ¿verdad? Apenas sé lo que soy debido a este maldito lugar. Hubo una larga pausa mientras Gohan respiraba, tratando de controlarse. Todo lo que me decía era que terminara con él. Y me dijo que estaba orgulloso de mí. No estaba orgulloso de mí. Desafié todo lo que creía y le robé sus sueños cuando lo maté. Traicioné él. Él solo dijo que estaba orgulloso de mí, porque, el mundo se estaba volviendo borroso para Gohan, sus ojos se nublaban. Porque le importaba. En los últimos momentos de su vida, incluso después de que lo traicioné, todavía se preocupaba por mí. Por un momento, fue como si estuviera casi en trance, perdido en su propio mundo mientras revivía el peor momento de su vida, todo mientras Kakaroto le devolvía la mirada, plagado de preocupación. No quiero volver a verte, nunca más, Kakaroto, finalmente logró decir Gohan. Dándose la vuelta y caminando hacia su bolso, lo agarró, antes de girar hacia la carretera y comenzar a caminar. Gohan, dijo Kakaroto, poniéndose de pie temblorosamente. No tiene por qué ser así. Por favor, eres mi hijo. Lo que sea que estés pasando, quiero ayudarte. Si Turles se preocupara por ti como piensas, no querría que le dieras la espalda. En todo solo por lo que pasó. Si no dejas a Kakaroto, te mataré. El aire entre ellos se detuvo ante las últimas palabras. Finalmente, era una amenaza que sabía que podía soportar. ¿Qué quieres que le diga a tu madre? Kakaroto finalmente preguntó. Lo que sea que la haga más feliz, dijo Gohan, volviendo la cabeza ligeramente para reconocer a Kakaroto por lo menos sobre su madre. Si Kakaroto tenía que fabricar algo, cualquier cosa, no le molestaba. Tal vez estaba muerto, o feliz en otro lugar. Lo que sea que funcionó para Kiki podría ser suficiente. No puedo hacer eso, Gohan, dijo Kakaroto de mala gana. Porque lo único que haría feliz a Kiki en este momento es saber que volverías a casa. Bien jugado. Con una sonrisa triste, Gohan finalmente cedió con una media sonrisa. Entonces dile lo que sea que la haga sentir menos triste. Volviéndose hacia el camino, Gohan comenzó a alejarse de su padre biológico, tal vez por última vez. Por alguna razón, sintió algo parecido a la tristeza ante eso. 3 meses después. Irontown, ¿por qué estás cubierto de esos colores ridículos? Gohan no pudo evitar preguntar finalmente. De pie frente a él había una figura ridícula. Estos humanos se cubrieron con marcas tan elaboradas y cambiaron su apariencia de manera tan dramática. Las personalidades, los idiomas y las creencias religiosas variaron ampliamente entre regiones. Era casi como la organización de comercio del planeta en su diversidad. Pero en el puerto, siempre supiste que un Saiyajin sería de cierta manera, o un Zorian actuaría de cierta manera. Sí, eran individuos, pero sus culturas y vestimenta no cambiaron mucho, y ciertamente sus idiomas no lo hicieron. Por el contrario, en este planeta, cada región, clase y organización tuvo una apariencia diferente. Todo el asunto fue incluso confuso a veces. En este momento, Gohan se encontró parado a un lado de la carretera cerca de un establecimiento del que la gente compraba alcohol. El hecho de que se hiciera tarde tampoco ayudó mucho. Todavía no entiendo por qué estos humanos son tan diversos. Perdóneme. El hombre respondió. La red de tatuajes de fuego que cubrían su cuerpo e incluso la cabeza rapada estaba impecablemente hecha. Estaba claro que el fuego era importante para este hombre. Bueno, al menos era lo suficientemente importante como para tatuarlo en todo el cuerpo. Pregunté por qué estás cubierto de llamas de tatuajes, dijo Gohan sin rodeos en respuesta. Todos estos humanos siempre se pusieron nerviosos por sus decisiones personales también. Bueno, tú también.
El pensamiento pícaro casi hizo que Gohan gruñera a sí mismo. Era tan conveniente y fácil diferenciarse de estos primitivos, pero la verdad era que parte de la sangre en sus venas era su sangre. Eso le parecía una locura, dado lo débiles que estaban todos. ¿Y por qué usas cinturones de piel, enfermo? El hombre respondió. La cola de Gohan se desplegó de su cintura, moviéndose un momento después. ¿Cinturón? Siempre era extraño ver a la gente reaccionar con miedo al ver su cola moviéndose. El apéndice continuó agitándose en el aire mientras el hombre solo trataba de comprender lo que estaba viendo. Después de varios parpadeos más, dio un paso atrás con aprensión. Sí, sé cuándo pagar, dijo nervioso antes de reservarlo en la otra dirección. Rápidamente, la palma de Gohan se encontró descansando sobre la cara de su cara. Eran físicamente idénticos excepto por una cola ensangrentada, ¿y qué? Entonces estaba bien estar cubierto de tatuajes estúpidos, pero caminar con una cola. Bueno, eso fue claramente demasiado. Una mirada irritada siguió al hombre por un momento mientras su cola envolvía su cintura una vez más. Patético, ni siquiera respondió mi pregunta. Este planeta ciertamente tenía sus defectos, pero Gohan admitiría que a veces era extrañamente pacífico. En ese momento, los automóviles circulaban por la calle a su derecha, y la gente caminaba casualmente, incluso en pequeñas cantidades. Lo que realmente necesitaba era un hotel para pasar la noche. Había una extraña sensación que lo había estado siguiendo lentamente durante meses, volviéndose cada vez más presente. Era como una ansiedad creciente, un miedo, y a menudo solo disminuía cuando estaba con la gente local de este planeta al revés. El verdadero terror era, por supuesto, el hecho de que se estaba dando cuenta de lo que lo estaba causando. Se estaba volviendo solitario. Lo que sea, todo lo que toco parece convertirse en una mierda de todos modos. Quizás estar solo era un castigo apropiado. ¿Cómo se vería este lugar si hubiera venido aquí sin estar solo, con Paragus o Turles? Incluso ahora podía imaginar llamas abrumando este lugar, quemando las estructuras primitivas y dejando solo una ruina quemada. Incluso después de unos minutos, estas personas estarían muertas y acabadas. Sin nadie más fuerte que él, aún podía hacer eso, tanto si Turles estaba aquí como si no. Sin embargo, la peor parte de eso fue que ya no quería hacer eso. Incluso si estas personas fueran primitivas y en gran medida extrañas e inútiles, simplemente no habían hecho nada para justificar su ira. Matar mundos enteros no fue una actividad placentera para él en general, se hizo porque era un trabajo. Pasando la barra y continuando su paseo por la ciudad, los ojos de Gohan comenzaron a buscar una señal de un techo local para poner sobre su cabeza. El alojamiento no era demasiado importante para él, dado que había dormido en lugares mucho peores. Parte de él se preguntaba ociosamente qué haría con el resto de su vida. En este momento viajar por esta roca estaba bien, pero ¿qué pasa después de eso? 7 meses después, las montañas Skiorn, el viento soplaba a través de los árboles a su alrededor mientras Gohan caminaba por el camino de tierra, con una bolsa todavía colgada sobre su hombro. Habían pasado semanas desde la última vez que había tratado de entrenar. Parece infructuoso sin un compañero de entrenamiento. Ciertamente, él podría flexionar sus músculos de energía, o golpear contra oponentes invisibles, pero ¿cuál era el punto? Era el ser más fuerte vivo, por un margen justo. No había ninguna posibilidad de que Vegeta o Kakaroto lo alcanzaran durante un periodo de tiempo extremadamente largo. Suspirando y dejó caer su bolso contra el costado de un árbol, los ojos de Gohan se abrieron. La vida tranquila se estaba volviendo demasiado tranquila para su gusto de todos modos. Sin embargo, la autogratificación parecía igualmente inútil. Sin su antigua vida, y sin nada que lo mantuviera anclado a este mundo, aparte de la falta de vuelo espacial, Gohan se sentía cada vez más vacío. La muerte o la derrota le habrían servido mejor. Había pasado un año desde la muerte de Turles, y todavía se cernía sobre él como una sombría sombra. Todavía contaminaba todo lo que tocaba y todo lo que veía. Apenas, Gohan notó que se acercaba un poder rápido. Intentando identificar la energía, los ojos de Gohan se movieron de izquierda a derecha. Si se tratara de Kakaroto, tendría que enseñarle una lección para escucharlo cuando dijera que se enojara. Finalmente, Gohan identificó la firma de poder, justo cuando sus ojos se fijaron en ellos. Esto fue inesperado de hecho. Gohan, dijo Piccolo, cruzando los brazos. Piccolo, respondió Gohan con rigidez.
La última vez que Gohan vio a Picoro fue en la casa del hijo después de su milagrosa recuperación. Entonces, ¿por qué lo había buscado el Namek? Si está aquí en nombre de Kakaroto, tendré que dejarlo con el mismo mensaje que dejé a Kakaroto. «Te has vuelto perezoso», comentó Picoro, arrojando su turbante a un lado. ¿Y qué? No era como si hubiera alguna amenaza para él de todos modos. El menos de todos los Namek. «Oh. He estado ocupado», respondió Gohan con una sonrisa casual y confiada. «No veo el punto en el entrenamiento. Soy muy superior a todos en esto». Un impacto despiadado se estrelló en su mejilla, haciendo que Gohan cayera en la tierra detrás de él. Retrocediendo varias veces, el joven Saiyan parpadeó cuando dejó de moverse. «Para el ser más fuerte del planeta, hablas demasiado», comentó Picoro. «Ahora levántate y prepárate. Porque con una actitud como esa, estarás en la cima durante unos meses, y mucho menos unos años. Además, puedes ser fuerte, pero tienes mucho que aprender». Poniéndose de pie, Gohan se limpió un poco de suciedad de la mejilla, antes de fruncir los ojos con frialdad en Picoro. Flexionándose antes de asumir su postura de lucha, Gohan sabía que tendría que hacer un punto. Solo tanto poder como el Namek podía reunir, lo vencía en sus propios términos. Siguió un campo de energía dorado cuando comenzó a elevar su poder al nivel de Picoro. «Veamos cuánto corres esa boca verde tuya una vez que te he derrotado», se rió Gohan. Sonriendo con confianza directamente hacia él, Picoro solo tenía una cosa que decir: «Cállate y pelea».